La mañana. En directo. A veces cuando uno escucha en sus retailas de todos los días a los políticos y de siempre, y compara con las cosas profundas de Bolivia, las que realmente importan, las estructurales para la economía y la sociedad, dan ganas de llorar, le diré. De verdad, no estoy exagerando. Uno se frustra, se decepciona, porque uno los escucha hablar que si los derechistas, que la izquierda, que la derecha, que los arcistas, que los evistas, que los neoliberales, que el impe... Y les da ganas de preguntar, ¿y cuándo se van a preocupar por el país? Por las cosas, y por solucionar los temas estructurales, no el por aquí pasó y el maquillaje, no hacer obras políticas, obras que le sirvan a la gente y que el siguiente gobierno, y el siguiente, y el siguiente, y el siguiente lo tengan que continuar. Así se han erigido las grandes sociedades europeas y otras a las que tanto miramos y admiramos, ¿no? Es porque algo hicieron de manera sostenida en el tiempo, sin aflojar. Pues es que lo ha hecho el otro, no sirve. Yo voy a comenzar de cero. Eso de la nueva Bolivia, ya a mí me tiene hasta el copete, ¿no? A todos les escucho, ¿no? Ahora viene la nueva, oiga, y la que tuvimos hasta acá, ¿qué cosa fue? Bueno, y una de esas cosas estructurales, los hidrocarburos. Se acabó la plata, se acabó el estaño, se acabó la goma en su tiempo, que ahora se acabó el gas, y vamos a seguir igual, y se va a acabar y así se va a acabar todo, y seguimos, pobres exportadores de materia prima, toda nuestra vida, 200 años vamos a cumplir exportando materia prima. ¿Sabe qué desespera ver esa realidad y ver al mundo político en otro cohete, en otra galaxia, en otro planeta? Será porque en ese planeta se juegan intereses que no son los nuestros, los de los ciudadanos, los de abajo, los que cada día tienen que romperse el lomo para llevar pan a su casa. Le agradezco el contacto al viceministro de Exploración y Exportación de Hidrocarburos, Raúl Maita Jiménez, quien aceptó conversar con nosotros para ver esta temática que es preocupante. Otra vez volvemos, ¿no?, al círculo vicioso. Viceministro, ¿cómo está? Un gusto saludarlo, le agradezco por su tiempo. Viceministro, yo quiero comenzar con esta pregunta. Bueno, resulta que ahora hay muy poco gas. Uno dice, ¿y dónde quedó la nacionalización y todas las promesas de amor a Bolivia con la nacionalización? Dueños de nuestros hidrocarburos, nunca más nos va a faltar, nosotros vamos a poner el precio. ¿Dónde quedó eso? En fin. Viceministro, quiero preguntarle, cuando ustedes llegan al gobierno, me refiero a Luis Arce, en el tema de la exploración, porque ese es ahora el centro del debate, no se hizo exploración. Bueno, si usted le pregunta a Evo Morales, él le dice, no, Luis Arce es un inútil, todo lo hemos dejado listo, hemos hecho exploración, nosotros estaba listito para que lo hagan, y él no lo ha hecho. Uno escucha a Luis Arce, y Luis Arce dice, no, fue a Evo Morales al que le valió un pito la exploración, se dedicó a gastar y no la hizo. Viceministro, por favor, a ver usted, denos una respuesta. ¿Qué encontraron cuando llegaron al gobierno? ¿Había exploración hecha de buena manera? ¿Se había hecho un gran trabajo de exploración? ¿Proyectos ya en marcha? ¿O qué encontraron en materia de exploración cuando llegaron al gobierno? Me refiero a Luis Arce. Viceministro, bienvenido. Le agradezco por su tiempo. Lo escucho. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Pedro. Igual a toda la población que está escuchando
Herbol en este momento está siguiendo justamente. Ha sido muy poco, ha sido muy poco lo que se ha efectuado en gestiones anteriores respecto a la actividad exploratoria, pero es muy poco en el sentido de que la exploración es un negocio de riesgo y para ello se requiere invertir. Y no requerimos tener una posición en la que solamente se invierte por parte de los privados o en la que solamente invierte YPFB. En realidad necesitamos tener un mix de ambos. ¿Por qué? Porque no es un negocio que una sola empresa efectúe las actividades. Mira, es un solo equipo operativo que tiene una capacidad máxima para enfrentar un número de proyectos, que de repente no son los proyectos suficientes para poder tener un descubrimiento exploratorio y vamos a requerir tener más proyectos. Pero me has hecho una pregunta que hace y toca de alguna manera lo que es la historia de los hidrocarburos al hablar de los cambios de gobierno y escuchaba tu reflexión al inicio de la entrevista donde hablabas de que hay aspectos que son de interés nacional y hay otros aspectos que pueden ser de un interés político. Lastimosamente, como se ha venido manejando este tema de los hidrocarburos en gestiones anteriores, ni siquiera estamos hablando solamente del periodo de nacionalización, sino antes, ¿no? Se ha manejado de una manera política y en función de esa manera también hemos participado en el error con decisiones que hemos tomado como bolivianos respecto a las políticas que tenemos hidrocarburíferas en nuestro país. Todo el mundo habla de la modificación de la ley 3058, pero nadie se ha puesto a pensar que esa ley 3058, en los aspectos económicos que hacen a la actividad exploratoria, está atada a un referéndum donde se le ha consultado a la población si estaban de acuerdo con ciertas medidas respecto a los hidrocarburos, un referéndum que se ha efectuado el año 2004. Y claro, sobre la base de información de reservas que supuestamente teníamos, reservas ficticias de 26 trillones de pies cúbicos durante esas gestiones, me refiero del 2000 al 2005, hemos tomado decisiones como bolivianos. Nosotros hemos utilizado esa información, ¿no? Yo recuerdo que estaba todavía saliendo del colegio de repente en esa época y recuerdo la época del referéndum, recuerdo la época de la ley 3058 que no la quiso promulgar Mesa, recuerdo el tema del gas solidario a la Argentina de $1 el millón de BTU. Recordarás bien todos esos aspectos. ¿Por qué? Porque teníamos la confianza de que teníamos una cantidad bastante amplia de reservas. Sin embargo, no se ha dado. En la práctica, ¿qué ha sucedido? El año 2009, después de que la ley 3058 establece que ya es el Estado quien certifica las reservas y no las empresas, aterrizamos con un valor de 9 trillones de pies cúbicos. De los 26 trillones de pies cúbicos, yo pregunto si es que alguien puede creer que en el lapso de 3 años hemos gastado el gas hasta el punto de tener apenas 9 millones de trillones de pies cúbicos. Es imposible. Eso significa que las reservas que nos habían pintado en esa época eran ficticias y es bueno hacer esta recapitulación de repente en un periodo un poco más anterior a la gestión de Morales. ¿Por qué? Porque eso nos lleva a reflexionar a nosotros los bolivianos de que debemos estar conscientemente informados de un tema que está vinculado a nuestra vida. ¿Por qué? Porque el gas significa energía en nuestro país y la energía la necesitamos absolutamente para todas las actividades que realizamos. Posteriormente, en la época de Morales, en eso, viceministro, quiero hacerle una puntualización antes de la pausa, porque ya hay que ir a la pausa. Sí, por eso, viceministro, yo decía que nuestros políticos en Bolivia son de antología, ¿no? Si los revisamos a cada uno de ellos y sus fases, sus etapas en estos 200 años, son de antología, porque está bien, viceministro, yo puedo aceptar que los neoliberales tuvieron sus cosas y bien bajas, ¿no? Bien sucias en muchos casos. Tal vez nos mamaron en el tema de las reservas, sí, y hay que ponerles esa cruz, perfecto, engañaron al país, ok, y lo que le decía, pero los socialistas tampoco se libran, tampoco es que hay que ponerles una aura y alas de ángeles,
La pregunta a ellos puede ser, ya nos mamaron los neoliberales, a los socialistas, ¿y por qué no exploraron ustedes? O sea, me refiero al Evo Morales, ¿no? ¿Por qué no exploraron? ¿Por qué no se dedicaron a gastar la gran plata que había en reinvertirla en eso y no chauchitarle en otras cosas? Exactamente, creo que el peor error que ha cometido de repente el gobierno de Morales es hacerse de la vista gorda cuando ha encontrado que el plan que tenía para desarrollar su gobierno estaba basado de repente en un dato que no era real, no era real, o sea, no teníamos esos 26 trillones de pies cúbicos que nos anunciaban. Obviamente con eso se planifica una campaña y fíjate los tiempos. Yo te invito a que veas bien los tiempos y la relación, cómo se ha dado toda la situación para el momento en el que estamos, ¿no? Uno se pone a analizar un poco la historia, los datos, la información, los tiempos políticos también que han ocurrido del 2005 al 2006. El 2005 se promulga la Ley 3058. La Ley 3058 que promueve el uso y la masificación del gas natural en nuestro país. Hemos construido redes de gas, hemos incrementado el volumen de demanda de nuestro mercado interno, ha crecido de repente hasta el triple de lo que era en esa época. Entonces, con la esperanza de continuar teniendo volúmenes importantes para poder exportar, pero cuando uno prefiere taparse los ojos y continuar, recordarás que había este tema de la planta de polietileno, polipropileno, que era una planta que sí o sí se tenía que construir, ¿no? Pero al final no se estaba pensando en con qué gas vas a alimentar esa planta, ¿no? Entonces, se ha continuado una campaña en ese aspecto, en la que sí se ha promovido bastante en esa época, de repente, temas que estaban relacionados más al downstream, lo que significa el uso del gas, la industrialización, la comercialización del gas, pero lo que repone ese gas, que es la exploración y la explotación de hidrocarburos, eso es lo que se ha descuidado. Viceministro Maita, una consulta. Bueno, usted es joven. ¿Usted trabajó en el periodo de Evo Morales, en el gobierno de Evo Morales? ¿Estuvo en el Ministerio de Hidrocarburos o estuvo en YPFB, viceministro? Sí, yo he entrado como en un programa de una especialización que se ha hecho en la época de Morales. He entrado el año 2012 a YPFB. Inicialmente estaba como mensajero 2, era mi cargo. De ahí he ido escalando, haciendo carrera en yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, hasta detentar el cargo de director de evaluación, de exploración y evaluación de recursos hidrocarburíferos, ¿no? Ahí en la gerencia de administración técnica. Posteriormente he pasado al área del ministerio desde un cargo técnico que siempre he ocupado. Entonces, bueno, ahí uno va viendo cuál es la preocupación y desde la posición en la que se encuentra, un poco cómo se manejan las cosas desde el punto de vista de las autoridades. Decías hace un momento atrás pero perdón, viceministro, antes de eso, oiga, me llama la atención y me parece un buen progreso, un buen proceso el suyo. Entró como mensajero 2 a YPFB, claro. Y mire, hoy usted es el viceministro de Exploración y Explotación. Claro que era un cargo simbólico porque efectivamente estábamos haciendo un curso de posgrado que estaba pagando YPFB y nos tuvieron que contratar con un cargo así bueno. cualquiera para que podamos ir haciendo justamente las primeras armas en la empresa, ¿no? Porque usted es ingeniero petrolero, Raúl. ¿Usted es ingeniero? Yo soy ingeniero geólogo de la Universidad Mayor de San Andrés. ¿Pero geólogo petrolero o geólogo solo en general? Yo soy, bueno, el geólogo en realidad es geólogo en general, se dedica tanto a los hidrocarburos como a la minería, como a la hidrogeología, la geotecnia. Hay diferentes ramas de la geología. Mis primeras armas yo las he hecho en hidrocarburos. Actualmente también estamos viendo la cartera de litio porque estamos basados como ciencia en lo que son justamente las ciencias de la tierra que predominan los recursos naturales, ¿no? Podemos explorar varios tipos de recursos naturales. De hecho, he hecho una carrera de exploracionista todo
todo el tiempo, ¿no? Que he estado tanto en YPFB como lo que estamos haciendo ahora. Claro, yo le pregunto esto, Raúl, porque yo ayer conversé con un geólogo petrolero. No sé si usted lo conoce, es el ingeniero Freddy Cors Zambrana. Él radica en Santa Cruz, Sí. un hombre de 2 décadas de experiencia en YPFB y consultor independiente además. Bueno, es decir, un hombre que sabe de esto. Entonces él me decía, no, yo soy geólogo, pero no soy geólogo genérico, yo soy geólogo petrolero, yo me especializaba en esto, por eso le hacía la pregunta. Volviendo a nuestra conversación, Raúl, yo le paso el siguiente dato. Yo lo tengo como información, pero probablemente usted conozca más al respecto, y de una muy buena fuente. Esta fuente me informó que el año 2012 se contrató, el gobierno de Morales contrató a un grupo, conformó un equipo de especialistas, entre comillas, entre los cuales había incluso gente de Venezuela, del ámbito petrolero, ¿no? Y no sé si de alguna empresa más por ahí extranjera, para hacer una evaluación sobre la situación de los hidrocarburos en Bolivia, las reservas y todo eso. Un equipo multidisciplinario completo, año 2012 más o menos. Raúl, este equipo en su diagnóstico final habría sacado como conclusión, y entiendo que hay un documento que habría sido entregado al gobierno de Morales, que el gas en Bolivia daba hasta el 2025, que ese era el tope, que se iba a terminar al ritmo en el que se estaba explotando, y la demora en la exploración era una gran preocupación, pero que si seguían a ese ritmo, se iba a terminar el gas para el 2025 y Bolivia iba a tener problemas. Por lo tanto, era urgente invertir mucho en exploración. No sé si el gobierno de Morales tomó en cuenta ese informe. Público no lo hicieron, por supuesto, porque no convenía. Pero me dicen que ese documento está ahí, fue elaborado. Raúl, usted no supo nada de esto, porque si esto es cierto, Raúl, si esta información se confirma y existe ese documento y ese equipo trabajó y se hizo una recomendación, aumenta el tamaño de la irresponsabilidad en el gobierno de Morales por no haber tomado recaudos pese a un informe técnico que les dijo, ojo, estamos ya en la cuenta regresiva. No sé, Raúl, si en algún momento usted conoció algo de esto. Bueno, tengo que comentarte, ¿no? Tal vez tienes las fechas equivocadas en ese sentido, porque hay un equipo y es de conocimiento público, eso sí, que ha trabajado bastante tiempo en Bolivia. Un poco hablando de la geología de Bolivia, haciendo un paréntesis, tenemos algunas escuelas de la geología en Bolivia que son clásicas, son tradicionales, de hecho son, digamos, tienen una tradición del estudio de la geología de Bolivia y una de ellas es la francesa, ¿no? Los franceses han trabajado bastante tiempo a través de la Ørsted en Bolivia, han desarrollado proyectos de toda índole, han estudiado incluso el Salar de Uyuni, o sea, conocen de la geología de Bolivia, es una de las escuelas que ha trabajado bastante en lo que es nuestra geología de Bolivia, y no solo de Bolivia, sino de la región andina, ¿no? Han estudiado bastante la cordillera de los Andes, que está asociada a nuestros yacimientos. En ese sentido, hemos contratado una empresa como YPFB, allá por el año 2014, 2015, si mal no recuerdo, que es la empresa Base Franlab, es una empresa que ha trabajado, una consultora francesa que ha trabajado por el periodo de 3 años y medio en Bolivia, y justamente uno de los primeros productos ha sido una evaluación del potencial hidrocarburífero completo que tenía Bolivia, pero en términos de la identificación de cada una de las estructuras, el mapeo de cada una de estas estructuras, la cuantificación de los volúmenes que tenemos de potencial, los riesgos geológicos que están asociados a estas actividades, pero también desde el punto de vista de las reservas, y han advertido obviamente que se tenía que empezar a perforar alrededor de 9 pozos al año, era en ese momento, para poder mantener un nivel de producción y de reservas estable, y 12 pozos para incrementar este nivel de producción y de reservas.
un poquito la respuesta que ha habido en ese sentido, desde el punto de vista político, ha sido anunciar un mar de gas, ¿no? Entonces, nuevamente caemos en el error de utilizar la política como un medio de escape, Sí. hablando de cosas ficticias. Si en su momento se han hablado de 26 TCFs que eran ficticios, ahora estamos hablando de un mar de gas. Entonces, esa ha sido la respuesta realmente de ese gobierno a estos aspectos que inherentemente han afectado y a este gobierno en el que estamos actualmente nos han puesto desde el principio en una situación bastante deprimida. Raúl, quiero hacer una acotación muy importante, lo que tú dices, la información que das. En algún momento algo de esta información me la dio también Armin Dorgatén, el presidente de YPFB, te lo digo porque el nombre de la empresa francesa fue el mismo que mencionó Armin Dorgatén, pero lo que tú dices es tan importante. Esta empresa ya había recomendado 2014, 2015, pero eran años antes de que acabe el gobierno de Evo Morales, que había que perforar no 1, 2, 3 ni 5 pocitos, mucho más, por año incluso. Tú acabas de dar el dato. Les valió un pito, no lo hicieron. Raúl, con la experiencia, a pesar de tu juventud que tú hayas podido acumular en YPFB y el recorrido que has tenido, ¿por qué no hicieron exploración? Me rompo el coco y no encuentro. Ayer el ingeniero Freddy Kors me dio una respuesta lapidaria, Raúl, y no sé si tú la compartes, pero fue lapidaria. Le hice la misma pregunta. ¿Por qué cree que no invirtió el gobierno de Morales en inversión o en exploración? ¿Por qué no puso? Es mucha plata, lo sé, es muy caro. Él me dijo, escucha su respuesta, me dijo, ignorancia pura de quienes estaban al mando de estas cosas en YPFB y en el Ministerio de Hidrocarburos. Ignorancia pura. No te puedo decir otra cosa, porque el plata había y era necesario hacer la exploración, invertir muchos billones de dólares. Raúl, ¿coincides en que en esta posición, en esta conclusión del ingeniero Kors, o cuál es tu análisis? ¿Por qué el gobierno de Morales no se preocupó en exploración y en reponer rápidamente lo que estábamos explotando? Bueno, yo discrepo, ¿no?, de esa posición en el sentido de que si analizas un poco también lo que ha sucedido en la historia, en el tiempo, otro de los efectos bien negativos y bastante dañinos de la capitalización, y te lo voy a hacer conocer yo, de la mal llamada capitalización, ha sido justamente el hecho de la pérdida de profesionales en YPFB y la pérdida de profesionales en el Estado. Mira, si nadie en el Estado tenía la capacidad de decirle, a ver, demostrame que son 26 trillones de pies cúbicos, si nadie en el Estado tenía la capacidad de decir, ¿por qué estoy negociando este contrato con Argentina para venderle a $1? Si el gas es mío y le voy a vender a $1 a él lo va a sacar por ultramar y lo va a vender a $20, ¿no? Lo va a convertir en GNL y lo va a vender a $20, lo que yo estoy vendiendo a $1. Si nadie tenía la capacidad para pensar esas cosas, en realidad, la verdad es que desde cierto punto no ha habido una capacidad técnica en la gente que toma la decisión. Diferente la gente que se ha formado. Y yo te estoy hablando como testigo de ello. Uno de los efectos negativos de la capitalización ha sido la pérdida de profesionales. En el punto en el que cuando se ha efectuado la nacionalización y yo he entrado a YPFB, mi inmediato superior tenía 76 años. Justamente debe ser de la época del ingeniero Freddy Kors, sus colegas de trabajo de Freddy Kors en aquella época. ¿Por qué? Porque los han tenido que sacar de la jubilación para que vuelvan a YPFB, porque las generaciones de profesionales petroleros, geólogos, técnicos que han ido saliendo se iban a las privadas. El trabajo estaba allá. No teníamos una formación como Estado, como empresa estatal. Ahora, discrepo el tema de la ignorancia porque yo creo que más lo que ha existido en esa época ha sido cálculo político. Porque no es lo mismo que YPFB tenga un pozo negativo a que una empresa tenga un pozo negativo. Entonces, YPFB ha dejado de invertir en exploración en vez de preocuparse y decirle a las personas, ¿sabes qué? La exploración es un negocio de riesgo y si tenemos una pérdida, no es para que el día de mañana me crucifiques, porque estoy invirtiendo. Lo peor sería no perforar. Han dejado de perforar, lo han dejado en las manos únicamente de las operadoras en aquel entonces. Se han hecho inversiones en exploración
pero lastimosamente se han tenido los resultados que se han tenido, porque la operadora lo ve con ojos de negocio, la empresa estatal lo tiene que ver con ojos de preocupación del Estado, de lo que el Estado necesita. Entonces, esa incomprensión del rol que tenía que jugar en su momento YPFB como una empresa que efectúe actividades, como un operador, como es Petrobras, por ejemplo, como es cualquier empresa estatal de hidrocarburos, que es la compañía más grande en ese país de hidrocarburos, no lo hemos tenido. Es la National Oil Company, tiene que ser de esa manera que tiene que actuar. ¿Por qué? Porque todo estaba considerado al cálculo político. Raúl, bueno, tú has dado una tecla, creo, ¿no? Más allá de que seas o no seas del gobierno, no importa. Como bolivianos hay que hablar pues de frente, mirándonos a la cara y a los ojos, para en algún momento decirnos verdades. Y yo digo que tú diste en la tecla porque sí, cálculo político. No, mejor ya no invertiremos, que van a decir que no hemos hallado nada, y además gastaremos la plata en seguir haciendo crecer la imagen del gobierno. Yo quisiera saber quién tomó esa nefasta decisión. Viceministro, yo sé que usted tiene un compromiso, debe asistir a una cita en términos laborales, y nosotros somos respetuosos de eso, viceministro, no se preocupe. Yo me atrevo tal vez a proponerle que más adelante podamos seguir conversando, pero voy a intentar cerrar esto. Yo sé que el tema normativo para lo que viene es algo que le interesa al gobierno. Viceministro, cerremos esto a manera ya de conclusión para luego entrar a la modificación normativa, es decir, soluciones. ¿Qué hacemos ahora? La leche está derramada. ¿Qué se hace? Viceministro, cerremos como conclusión esto, lo del principio. Cuando ustedes llegan al gobierno, encuentran poco, nada, prácticamente trabajo nulo en cuanto a exploración, ínfimo. Yo quisiera que me resuma eso de manera muy breve. ¿Qué encontraron? ¿Casi nada o realmente un gran trabajo ya avanzado? Bueno, lo que hemos encontrado realmente ha sido una empresa nacional que no invierte en exploración, que ha dejado en manos de los operadores las actividades. Los operadores han efectuado actividades en sus áreas, sin embargo, no han conseguido resultados de estas actividades. Hace un tiempo atrás, un exministro de hidrocarburos publicaba digamos, una opinión, una sección de opinión en un diario nacional, publicaba justamente todos los logros que se habían conseguido, que habíamos tenido tantas promesas de que se iba a invertir tanto, que estaba programado tanto de inversión. Sin embargo, no es de la programación que se obtienen nuevas reservas, que se explora, sino es de la ejecución de estas actividades, ¿no? Eso también es importante que lo conozca la población. Si bien ahora las empresas han dejado de invertir por una condición económica que se tiene en los contratos, que no les está dando una idea de negocio, el hecho de poder entrar y hacer actividades en nuestro país, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos ahora es quien ha asumido esa actividad. Sin embargo, no puede quedarse solamente YPFB a hacer esto, va a tener que ser una participación constante también de las empresas operadoras. Para ello vamos a tener que mejorar las condiciones económicas que se tienen para la ejecución de proyectos. Hemos lanzado un proyecto de ley, que es la Ley de Incentivos, que va a modificar una ley que no tuvo un efecto real en la actividad y en la inversión de las empresas operadoras. Estamos buscando corregir esa situación con un proyecto de norma que en este momento se encuentra en la Asamblea. Justamente vamos a ir ahora a la reunión en el Comité de Hidrocarburos y Minería de la Asamblea a tratar de buscar que justamente nos puedan atender también con este proyecto de ley. Raúl, Raúl, antes que se nos acabe el tiempo, de manera concreta, ¿cómo resumirías tú las nuevas reglas de juego que se les quiere poner a las petroleras para que vengan, y mejor si vienen las grandes? Porque con la ley actual de hidrocarburos está claro que ya no da, ya no funciona. Pero, de manera resumida, ¿cuál es el cambio estructural, el incentivo fuerte, atractivo que se les propondría a las petroleras, Raúl?
en este corto plazo y para estos 5 años que vienen, porque tampoco la solución que se plantea va a ser una solución única y definitiva, vamos a tener que modificar la ley 3058 y vamos a tener que de repente volver a hacer una consulta a la población sobre las políticas de hidrocarburos, porque no olvides que la 3058 está basada en el referéndum, en los aspectos que atañen a la economía de los hidrocarburos y que justamente es algo que tenemos que buscar corregir ahora. Con lo que tenemos ahora y podemos hacer así de manera muy resumida, lo que estamos haciendo es mejorar el precio del mercado interno sin afectar al bolsillo del ciudadano. Entonces, tenemos un fondo de incentivos, que es un fondo de promoción de inversión en la exploración y explotación. Solamente se incentivaba la producción de condensado. Las empresas han dejado de producir porque no les cierra económicamente ese valor para poder continuar produciendo. Entonces están produciendo lo que usualmente producen y no han empezado a entregar más volúmenes de los que podrían y tienen potenciales en sus áreas para hacerlo. Entonces, al mejorar el precio del mercado interno, en este caso del gas, las empresas al hacer la evaluación económica utilizando ese nuevo precio que ya está incentivado, van a buscar efectuar inversiones porque va a ser conveniente empezar a producir. Sin embargo, Raúl, no si pudieras ser preciso en esto, ¿de cuánto a cuánto subiría el precio? Estamos hablando gas, porque a mí lo primero que se me viene a la cabeza es mejorar el precio interno de los combustibles, bajar la subvención, quitar poco a poco la subvención, es una de las primeras cosas. Tú dices no vamos a afectar al bolsillo de la gente, pero entonces, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se mejora el precio? ¿De cuánto a cuánto? ¿Cómo se lo logra sin afectar a la gente? Bueno, primero no estamos hablando de combustibles, de hidrocarburos líquidos, estamos hablando del gas. El gas es lo primero que tenemos que solucionar porque el gas es nuestra principal fuente de ingresos, como tú mismo has manifestado. Sí. Tenemos que efectuar una recuperación en las exportaciones que tenemos y tenemos que garantizar el abastecimiento del mercado interno, principalmente de este energético. Somos un país deficitario en la producción de hidrocarburos líquidos, no nos autoabastecemos en hidrocarburos líquidos, por lo tanto estos incentivos no están enfocados a los hidrocarburos líquidos, sino están enfocados a la producción de gas. Ahora dices gas, mercado interno, tenemos usuarios directos, tenemos redes de gas, tenemos el GNB y tenemos las termoeléctricas. Todo eso se maneja en función de una política de precios. Nosotros no estamos con esta ley yendo a plantear una afectación a la política de precios porque eso se efectúa a través de un decreto. Nosotros con esta ley lo que estamos yendo a utilizar es un fondo de promoción de inversión en exploración y explotación que se ha creado en 2017 con la ley 767 que comentabas al principio, pero que no ha estado siendo efectivo en el incentivo de actividades de exploración y explotación, principalmente gasíferas. Entonces, ahora vamos a diseñar un nuevo tipo de incentivos y si las empresas evaluaban, digamos, con un precio de 0,65 centavos de dólar el millar de pie cúbico que estaba destinado a mercado interno, ahora van a poder efectuar una evaluación con $2.65 hasta $3 de repente en algunos casos, en función también de las condiciones contractuales, lo que van a ser los proyectos. Entonces, hay que entender que no solamente los hidrocarburos líquidos tienen este bajo costo en nuestro mercado interno, sino también los hidrocarburos gaseosos. Entonces, claro, eso hace que un proyecto deje de ser atractivo. Sí, estaba sosteniendo los proyectos el volumen de exportación, porque todavía tenía un volumen que lo vendía a un precio caro, por ejemplo, en el mercado del Brasil o en el mercado de la Argentina. En la medida que empieza a caer la producción, tengo menos volúmenes disponibles para exportar, por lo tanto, tengo menos volúmenes que los voy a vender a un precio elevado. Claro, Raúl, pero para que el gas en el millar de pies cúbicos llegue a esos $2 que tú dices de los 0,65, entiendo que se va a apelar a ese fondo. Yo no sé de dónde sacarán la plata, pero que sigue siendo una forma de subvención, ¿no? Seguimos atados al cordón umbilical de un tipo de subvención. No, el fondo te explico de dónde proviene, ¿no? El fondo que se ha creado proviene del 12%, del 32%, que es el IDH. Entonces, ese IDH, ¿de qué está alimentado? Ese IDH está alimentado de la producción y la comercialización de gas. Entonces, aquí lo que queremos buscar es que incrementemos el nivel productivo de gas para que tengamos mayores ingresos y por lo tanto el fondo crezca.
y el fondo va a continuar de alguna manera sustentando estos precios. Hablar del tema de la subvención, créeme que lo hemos analizado, pero tampoco es tan sencillo. Realmente tendríamos que hacer crecer bastante el precio del gas en el mercado interno para que le llegue un efecto positivo al precio. Al utilizar estos $2, estamos pagando $2 directamente a la producción nueva en los campos existentes y $1 a la producción de los proyectos exploratorios, a toda la producción de proyectos exploratorios para mercado interno. Al hacer eso, esos $2, al ser un incentivo, no están considerados dentro de la participación del Estado, Bien. porque no son parte del precio. Eso significa que no van a tener que pagar esos $2 impuestos, IDH, regalías, participación al Tesoro General de la Nación, porque todos hablan de levantar la subvención, pero levantas la subvención, el precio se quintuplica, igualito el 50% de ese precio quintuplicado se lo va a quedar el Estado, porque lo estás comercializando a ese precio, y la ley establece que el 50% sea retenido como IDH, regalías, participación al Tesoro General de la Nación y la regalía solidaria Bien. a Pando y a Ben. Bien, bien, Raúl, se acabó el tiempo, te liberamos también porque debes cumplir con esa obligación. Ojalá que la Muchas siguiente gracias. semana tengamos oportunidad de seguir ahondando esto. Espero que así sea. Un gusto, viceministro. Igualmente, muchas gracias y gracias por prestarme atención. Creo que solamente para concluir diría que las personas que no conocen su historia están condenadas a repetir los errores del pasado, por eso es Sí. importante informarse y tener claridad sobre estos temas de hidrocarburos para que en esta época en la que nos encontramos no caigamos nuevamente en errores de entrar a un tema político que cuando en realidad es un tema que participa de la vida de todos, como es el caso de la energía. Bien, gracias al viceministro de Exploración de Hidrocarburos, Raúl Maita Jiménez.